justicia, ¿no? Como lo están haciendo desde el otro lado, o cierta idea sobre la justicia. No sirvió, creo, de nada llamar a no votar, a final de cuentas, porque no había un porcentaje mínimo de votación para que la elección fuera válida. Por lo tanto, creo que estos dos elementos como tal fueron los que pudieron haber influido en el porcentaje de votación bajo, que a final de cuentas es una elección válida como tal. En lo nacional tuvimos un 13%, y como bien dijo la compañera, en lo estatal tuvimos un 9%. Siempre es más bajo Sonora que la media, ¿no? el porcentaje de votación aquí en Sonora que la media. Hubo otra parte muy, muy importante que lo habíamos comentado aquí, incluso fue lo de los votos nulos. Okay. Sí, que fue muy interesante ver la cantidad de votos nulos. Creo que también igual lo están retomando un poco erróneo dentro de la prensa, porque menciona que hubo 11 millones de votos nulos, ¿no? Esto no significa que hubo 11 millones, digamos, de boletas nulas, sino cuadros, ¿no? Que Una de dejaron. las opciones. Pero el dato está Exacto. aparte. Hay un dato de nulos Ujú. y hay un dato de casillas no utilizadas. Sí. Entonces el INE desagrega Ujú. los dos datos. Sí, sí, O sea, el hecho de que hayas tenido una, a lo mejor nula, no significa que toda la boleta se cancela, pues, ¿no? Sí, sí, exacto, ajá. Esto, por ejemplo, lo de los... No, pero nulas sí son las boletas. Aparte hay un registro de cuántas boletas tenían casillas sin registro. No, pero por ejemplo, si de 3 casillas llenas una casilla, no toda la boleta es nula. Ajá, por eso. Ujú. Pero no hay que dejes vacío y ya la nulifica, pues. O sea, son dos porcentajes distintos. Sí, sí, exacto. Solamente que a eso me refiero, pues también que no podía, o sea, las personas llenaban 1 o 2 casillas, digamos, la persona que sí conocían, y dejaban todo lo demás vacío, pero no por eso se nulificaba, pues. Así es. Sí, que exacto. Que después se discutió mucho si era como parte de una estrategia también nada más, o porque conocías realmente nada más a una persona, ¿no? Honestamente yo creo que es la segunda opción, ¿no? Había personas que simplemente conocían a una persona, a 2 personas, o la otra teoría, digamos, es que la gente no terminó de comprender cómo se tenía que llenar la boleta. Creo que el Instituto Nacional Electoral hizo todo lo posible por tratar de explicar cómo iba a ser la votación, pero francamente sí fue un poco complejo, sobre todo con el tiempo. En lo personal yo me tardé alrededor de unos 15 minutos más o menos. Hay que hacer una suposición de que hubieran estado llenas, ¿no? Las casillas, la votación. Realmente hubiera sido bien complicado si cada uno se tardaba de 15 a 20 minutos llenar todas las boletas. Yo me tardé como 15 minutos más o menos, sí, ¿no? exacto. Pero obviamente si ya llevas bien tu, pues ahora sí que bien identificado por quién vas a votar, Sí, ¿no? exacto. Sí, ahora, ¿qué tan expertos o expertas nos tenemos que volver en el tema para poder comprenderlo y para poder entonces acudir a una urna y votar? Porque también nos estaban, yo tuve por acá algunos expertos y nos decían, pareciera entonces que nos están dando la responsabilidad de que nos volvamos expertos, y el tema es muy complejo, ¿no? Incluso lo que sigue después de la elección es muy complejo, cómo se elige, cómo se determinan mediante el número de votos quiénes van a estar en las posiciones, la cantidad además de posiciones pues son muchísimas. Yo creo que ahorita vamos a hablar de los de la Suprema Corte, pero porque a lo mejor vemos como lo más destacado, lo más importante, pero son muchísimos. Es parte de la educación democrática, a final de cuentas, ¿no? Digo, no nos vamos a volver expertos, pero por una parte tenemos que conocer quiénes son nuestros candidatos, ¿no? Creo que es una parte esencial del civismo como tal, pues, pero ¿no? Saber. Yo creo que el gran problema es que estamos buscando culpables y no identificando el problema, ¿no? Estamos más centrados, bueno, la clase política, porque no me considero parte de eso, pero la clase política está más centrada así como en ese meme de los Spider-Mans que se apuntan unos a otros. Y yo creo que no es la ciudadanía la culpable de esto. Al final yo vi gente y los amigos que tengo que estuvieron, tanto funcionarios de Castilla, que hay que reconocérseles porque el INE hizo un gran trabajo con los recursos que tuvo. No puede ahora ser el culpable el INE, porque ¿qué sigue? La desaparición del INE. La otra es agradecerle a la gente que sí fue y estuvo en esa mesa muchísimas horas con su mejor intención.
A y los también que a la quien sí fila fue y también, votó. ¿no? Entonces, la ciudadanía hizo mucho y la clase política hizo muy poco porque esta elección tuviera certidumbre jurídica, porque las leyes seguían siendo interpretables, no fueron exhaustivos en la legislación, fue apresurado, a pesar de que es muchísimo dinero, pues no era el suficiente para lo que querían que el INE lograra en tan poco tiempo. Entonces yo creo que más que culpables hay que empezar a ponerle el cascabel al gato y decir que son las cosas que definitivamente no funcionaron, porque a mí no me parece que este haya sido como un éxito democrático, ¿no? Bien, pues estamos hablando entonces de los resultados de las elecciones en el del Poder Judicial. Nos vamos a mensajes. Al regresar platicaremos ahora sí sobre los perfiles, sobre los nuevos ministros, ¿no?, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Volvemos. Sonora Noticias AM. Volvemos. Estás escuchando Radio Sonora, nuestra radio. El mercado municipal de Hermosillo renace con fuerza. Hoy es accesible, seguro y moderno. Impulsa la economía, el turismo y une a la comunidad en un acto histórico. Gracias al compromiso ciudadano y al impulso del gobernador Alfonso Durazo, se restauró con respeto su valor patrimonial. Hoy es orgullo de Sonora, un símbolo de historia viva listo para otros 100 años. Sonora, tierra de oportunidades. ¿Sabías que Conalep Hermosillo 2 cuenta con la carrera de Noticias AM. Regresamos. Estamos de regreso, son las 7:48. Continuamos acá con Alejandro Cepeda y Janet Harrison en Mesa de Análisis, hablando sobre los resultados de las elecciones, el proceso en sí y los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo aquí en este espacio me di la tarea en la semana de platicar un poco con la audiencia sobre los perfiles, platicar un poquito sobre todo de los nuevos, ¿no? De los nuevos que van a asumir por primera vez el cargo, ¿no? Porque hay unos que se van a mantener en él. Pero a ver, quiero escuchar a ustedes la opinión y la percepción de Yo quiero hablar sobre tres que me parecen lastimosos, que ponen en duda que las circunstancias hacen que se vuelva como una burla la Suprema, y me parece eso bien grave jurídicamente. El primero es Arístides Guerrero, el ministro Chicharrón. Aquí platicamos de lo que iba a pasar por esas campañas tan burdas cuando ejercieran el poder. Entonces, ¿qué va a pasar cuando a una persona le resuelva la restitución de sus derechos humanos? Un señor que salió a decir, voten por mí porque soy más bueno que un chicharrón, ¿no? Parece eso que hay que cuestionarnos los mecanismos de campaña que se utilizaron. La otra es Sara Herrerias, estuvo involucrada en la atención del incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez. Me parece que esa es una de las heridas recientes de México, pues muy importantes, y a nivel nacional también es un tema muy cuestionable, donde no ha habido justicia en algo tan grave como fue ese incendio. Recordemos que fue una estación migratoria donde murieron muchos migrantes. Y el último es Giovanni Figueroa. Esta persona nunca ha sido juez. Yo no me podría inscribir, a pesar de que en teoría pudiera cumplir con los requisitos para ser jueza familiar de Sonora, porque nunca he litigado un expediente. Entonces estamos hablando que quien va a resolver la última instancia en la protección de los derechos humanos de las personas jamás ha impartido justicia. Eso me parece que es sumamente delicado, y que también habla de la forma en la que debemos de establecer los criterios de elegibilidad, porque no solo con ser abogado titulado uno tiene las competencias que tienen otras personas que se han dedicado su vida. No digo que una trayectoria de 40 años sea lo ideal, pero sí al menos tener ejercicio público en la función que vas a realizar, si es el cargo más importante. Supongamos que hablamos de la presidencia de la República. Va a ser presidente de la República una persona que jamás ha trabajado en el gobierno, que nunca fue presidente municipal, que nunca fue diputado local, y así en cadena, ¿no? Entonces creo que este abanico nos da un ejemplo de dónde hay que fortalecer. Me parece interesante el caballo negro, que fue el que ganó. Nunca esperábamos, o no se hablaba de que fuera un presidente de la Corte, sino se hablaba de dos ministras que eran las, digamos, dicen Santana, las hipertensas a llegar a ese espacio. Pero bueno, creo que eso también nos habla de lo que nos falta a las mujeres, de ser más estrategas, porque a veces por quitar a la otra nos cerramos las posibilidades a ambas, ¿no? No, mira, pues está muy interesante eso está muy interesante. Alejandro. Sí, cuando la compañera que estaba mencionando lo del Lord Chicharrón, recordaba, ¿no?, las campañas que hacía Saldívar con lo de Taylor Swift, ¿no? Que salía... Y que le pegó mucho, además. Sí. Pero ya era ministro. Sí, bueno, exacto, sí, ¿no? Y era... con una trayectoria enorme, ¿no? Y la estrategia de él más bien era para otra cosa, ¿no? Claro, exacto, sí, para darse a conocer ya como ministro, pues, no para poder acceder a una posición. A mí me gustaría hablar de la presidencia. Hubo ahí un
un tema, digamos, una pequeña confrontación entre quién tenía que ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Se estaba abogando por una interpretación que hubiera hecho a Lenia Batres, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al final de cuentas se recula de esta interpretación. Actualmente todo indica que Hugo Hilario Ortiz va a ser el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la trayectoria de esta persona creo que es pues bastante buena. Sería el segundo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el estatus de indígena después de Benito Juárez. Entonces creo que esta representatividad también es motivo de celebración. Él tiene una trayectoria de muchos años en la defensa de las comunidades indígenas. Anteriormente no era desde la vía institucional, sino era defensor por, digamos, distintas vías y instituciones no gubernamentales. Actualmente sí funge dentro de la administración pública federal, en una posición igualmente en una institución que se encarga de la defensa de los derechos indígenas. Por el lado, los que repiten van a ser Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, pues son tres ministras. En el caso de Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, pues que ya tienen experiencia dentro del Consejo de la Judicatura Federal, siendo magistrada. Obviamente pues las dos ya han sido ministras. Lenia Batres vino a aportar carácter, digamos, más de justicia social a la Suprema Corte de Justicia. Ella no tenía experiencia de carácter judicial. Ya hemos visto múltiples participaciones de ella. Fue diputada, fue asesora jurídica, fue también igual asesora de carácter parlamentario. María Estela Ríos, actualmente funge como directora general es investigadora en el Instituto Belisario Domínguez, es el Instituto de Investigación del Senado de la República. Giovanni Figueroa, igual, lo mencionaba ahorita aquí Janet, es académico, de acuerdo con su currículum, fue secretario de Acuerdos en el Poder Judicial de Nayarit. Irving Espinosa se ha dedicado casi toda su vida a la justicia administrativa. Aristides Guerrero, derecho electoral. Izarra Herrerías ha visto temas en fiscalías y especializados en género. Entonces sí vemos personas que tal vez y no provienen de una vía o carrera judicial completamente. Obviamente todos son abogados, ya es un poco de ganancia. Era mínimo. Veremos, imagínense, ¿no? Que no fueran, ¿no? Veremos cómo, pues cuáles son, yo no quiero prejuzgar realmente, ¿no? Puede ser que alguien que se ha dedicado toda su vida al litigio dentro de una rama específica sea una persona brillante y conozca al derecho al revés el derecho y sea lo que necesitamos. No me apresuraría derivado de su currículum a prejuzgar sobre cómo va a ser su actuación dentro de la Suprema Corte de Justicia. Prefiero esperarme y ver realmente los debates y cómo son, porque pues igual he visto ministros que han tenido toda la vida en el Poder Judicial de la Federación, en los poderes judiciales locales, y realmente pues eso no significa que son competentes. ¿Qué se espera? O más bien, ¿cuál va a ser el principal reto para estos ministros y para estas ministras? ¿A qué se van a enfrentar? Y ya si tomamos en cuenta el contexto general de por qué se da esta elección, el contexto de la reforma, de lo que también se espera, ¿no? del sistema de justicia en México. Yo creo que el principal reto es la credibilidad. Entonces yo no estoy en contra, no creo que tenga más valores una persona que sea muy técnica jurídicamente, pero el gran problema es que la Suprema Corte lo que hace es interpretar la Constitución, garantizar que se cumpla y restituirle un derecho a las personas. Entonces el debate no puede ser de dichos y no pueden ser frases coloquiales ni muy sociales. El debate tiene que ser jurídico. ¿Por qué? Porque hay un principio en México, en nuestro marco jurídico, que se llama principio de legalidad. Entonces los funcionarios públicos pueden hacer únicamente lo que una ley les permita y las personas particulares podemos hacer todo lo que una ley no los prohíba. Entonces el hecho de que la Suprema Corte no funcione de una manera 100% apegada a derecho, lo que hace es que pone en riesgo que nuestros derechos sean interpretables y sean sujetos a intereses políticos. Entonces eso me parece que es muy grave. Internacionalmente, en un mundo geopolítico como en el que vivimos, donde los países se está reacomodando el poder, tener un poder judicial debilitado o del que nos burlemos porque Lord Chicharrón quiera seguir con esa estrategia de ser más bueno que un chicharrón,
pues al final le quita credibilidad a México y eso impacta de muchas maneras, impacta en la inversión económica, impacta en la credibilidad de México para establecer acuerdos comerciales con otros países. Entonces yo espero que ya no se quiten, se sacuden esa postura como tan politizada y que retomemos la seriedad de la Suprema Corte y que sí sea esa la instancia donde todas y todos sabemos que podemos recurrir cuando un funcionario público viole nuestros derechos. Alejandro, los retos. En primer lugar, la presión política que van a sufrir los ministros. Definitivamente ambos bandos van a estar presionándolos sobre las determinaciones que se tomen. Hay que decirlo, obviamente, decir que los ministros son unas máquinas de control constitucional es ser ilusos. Realmente sí hay visiones de carácter de interpretación de derechos. Obviamente es un organismo que resuelve las interpretaciones. Esas resoluciones de interpretaciones obviamente tienen carácter ideológico. Lo hemos visto a través de distintas resoluciones. Por ejemplo, una de ellas es la la constitucionalidad del aborto. Por ejemplo, eso es una que ya lo resolvió, pero obviamente dentro de esos aspectos entran caracteres ideológicos de cada uno de los ministros, pues, ¿no? Y le valió al Congreso, ¿no? Sí. Sobre qué es lo que se considera como el derecho a la vida, pues, ¿no? Esa es una. Otra cosa, por ejemplo, es lo de la legalización de la marihuana. Obviamente es otra interpretación constitucional que tenemos que obviamente es de carácter ideológico y así múltiples situaciones, pues, no hay que decir que son simplemente pues matemáticos, pues, ¿no? Que ven la ley y ven que se ajusta a la constitucionalidad y resuelven que algo es constitucional o no a partir de eso. Entonces, creo ahí va a estar el reto, en qué tan progresista o no puede ser la Suprema Corte de Justicia y cuáles van a ser las presiones políticas que les vengan a partir de esas determinaciones. Por supuesto que aquí no se termina el análisis porque vamos a seguir seguramente en las próximas semanas dándole seguimiento a este tema. Por lo pronto, agradecerles, Janet, Alejandro, que nos hayan acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias. Un placer tenerles por acá. Ya son las 7:58, nos tenemos que ir a mensajes. Regresamos con más. Sonora Noticias AM. Volvemos.